el cierre de este año es un cierre muy esperanzador. Desde varias perspectivas de análisis económico y de los indicadores que estamos observando, podemos decir con bastante certidumbre que hemos tenido un buen año en materia económica. Probablemente el indicador que uno más comúnmente utiliza es el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, que tal como fue anunciado por el señor presidente del Banco Central de Reserva, estimamos que al cierre del año alcance una tasa de crecimiento del 2,6. Yo tengo aquí conmigo las tasas de crecimiento del PIB de los últimos 15 trimestres y resulta que este es el crecimiento más alto desde diciembre del 2011. Por lo tanto, podríamos estar frente a un punto de inflexión en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto que nos señala pues un camino bastante esperanzador. Por otro lado, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al cierre del mes de octubre, que es el dato más reciente que tenemos, se habían generado un poco más de 5.000 empleos adicionales con relación a octubre del año anterior. De acuerdo con la información de la Superintendencia del Sistema Financiero, se han otorgado cerca de 42.000 créditos productivos por un monto superior a los 1.200 millones de dólares, de los cuales cerca del 60% corresponden a la industria manufacturera. Esto es bastante por encima de lo que se había otorgado en concepto de crédito productivo a octubre del año pasado. Otras cifras como las de exportaciones, a las cuales entiendo nos vamos a referir más adelante, también nos muestran un saldo favorable. Al cierre de octubre nuestro comercio exterior había crecido en 5,6% con relación a octubre del año pasado y la perspectiva es que cerremos el año llegando cerca del 6% de crecimiento. Esto es importante teniendo presente que venimos de un crecimiento negativo en el 2014 que osciló cerca del menos 4%. Otro dato que es esperanzador tiene que ver con el tema de inversión privada. Tanto la nacional como la extranjera han venido mostrando tasas de crecimiento positiva. De hecho, en términos relativos, el crecimiento de la inversión extranjera en El Salvador es el más alto de toda la región centroamericana. En términos absolutos, probablemente no seamos los que más inversión atraemos, pero en términos relativos somos los que mejor desempeño hemos tenido este año. Es decir, yo podría continuar enumerando un conjunto de indicadores, pero para no complejizar más el análisis, nuestra conclusión primaria es que estamos cerrando un buen año, que empezamos a ver ya los resultados de las distintas políticas públicas, que no solamente este ministerio, pero que todo el gobierno en general ha venido impulsando con el propósito de tener una economía más productiva, mejor insertada en las cadenas globales de comercio y de inversión, pero sobre todo también mucho más incluyente. Este año ha sido particularmente especial para la exportación salvadoreña. Yo tengo aquí conmigo un informe que publicó el BID hace solamente 4 días, en los que destaca que El Salvador va a ser el país de América Latina que va a tener el mayor crecimiento de sus exportaciones. De hecho, únicamente 2 países en América Latina van a crecer o van a tener saldos positivos. Uno de ellos somos nosotros con una tasa del 6% y el otro es Guatemala con una tasa del 2%. Todos los demás países de América Latina y el Caribe van a tener crecimientos negativos. Esto es histórico en el país. Es una situación complicada donde el comercio mundial se ha contraído cerca del 12%, las exportaciones de América Latina se han contraído cerca del 14% y en ese escenario nuestras exportaciones están teniendo un crecimiento positivo. Creo que ese es un dato importante. Algunos críticos señalan que esto se debe o depende únicamente de que Estados Unidos le está yendo mejor. Pues, si esa fuera la razón, también Nicaragua, también Honduras, también México tendrían un buen desempeño porque también tienen a Estados Unidos como su principal socio comercial. Nosotros creemos que esto se debe a múltiples razones. Sin duda, los vientos de cola positivos que tiene la economía estadounidense nos ayudan, pero también nos ha ayudado mucho en que empiezan a tener ya impacto algunas políticas económicas que hemos impulsado. Por ejemplo, la diversificación de algunos mercados. Solamente este año hemos logrado colocar un poco más de 50.000 toneladas métricas en el mercado de azúcar, en el mercado de China. ¿Sí? Antes no exportábamos azúcar a China. En un solo año hemos exportado
cerca del 20% de la producción total de azúcar a un único mercado, en un momento en el que además tradicionalmente no se vende azúcar, entonces permitió vaciar inventarios, reducir los costos de bodegaje, fue un precio bastante atractivo el que conseguimos, y eso fue el resultado de una decisión de esta administración, de este ministerio, de ir al encuentro del mercado chino para negociar con ellos el desmontaje de la reserva que teníamos ante la OMC y la solicitud de que nos dieran un tratamiento preferencial. Además, el café ha tenido un desempeño interesante luego de venir de un año muy difícil por los efectos de la roya. Este año las cifras preliminares nos indican que las exportaciones de café van a haber crecido un poco más del 40%, pero aún a pesar de eso, que son dos bienes importantes, hay que reconocer, o conocer más bien, que el 95% de nuestras exportaciones, es decir, más de 9 de cada 10 dólares que exportamos, vienen de la industria. Y por lo tanto, aunque al café y al azúcar le vayan bien, si a la industria no le va bien, nuestras exportaciones no crecen. Las exportaciones salvadoreñas están creciendo, principalmente lideradas por la industria manufacturera. Centroamérica históricamente ha jugado un papel relativamente marginal en la economía mundial. Sin embargo, debemos reconocer que todas las economías de Centroamérica están teniendo tasas de crecimiento de su PIB bastante positivas, unas más, otras menos, pero en general la región está creciendo, ha entrado en un momento de estabilidad económica bastante importante, no estamos viendo fuertes devaluaciones, no estamos viendo mayor conflictividad social a la que hemos tenido más o menos de forma tradicional. Ha sido un mal año para Centroamérica en materia de exportaciones y de inversión extranjera, pero bueno, tampoco podemos decir que solo por eso estamos augurando un mal futuro para la región. Más bien creo que la región podría estar en esta coyuntura tan difícil de Latinoamérica enfrentando una oportunidad de atrapar un pedazo más grande del pastel. Esta es una región, que se ha especializado en la producción y exportación de ciertos bienes que hoy por hoy se están cotizando y posicionando muy bien en el mercado mundial, y creemos nosotros que es un buen momento para que pueda aprovechar la coyuntura. Además, no podemos dejar de reconocer que lo que está haciendo Panamá con la ampliación de su canal, que esperamos entre a funcionar de forma plena a partir del 2016, va a tener un impacto en la región. O sea, a partir de una vez se abran las nuevas esclusas del canal, los flujos del comercio en Centroamérica y en el mundo van a cambiar sustantivamente. Nosotros vamos a estar en el centro de ese cambio como región, y creemos y esperamos que seamos capaces de aprovechar ese nuevo impulso que va a generar el canal de Panamá. Hay que entender que en materia económica el mundo es ahora multipolar, ¿sí? Si bien es cierto, la economía estadounidense sigue siendo la economía más fuerte del mundo, pero también lo que pasa en China, también lo que pasa en la India, lo que pasa en Brasil y lo que pasa en la Unión Europea juegan ahora un rol más importante, y por lo tanto la economía mundial hay que leerla de forma multipolar y en esas distintas dimensiones. Estamos acudiendo a un decrecimiento de las economías asiáticas. Luego de varios años de ver a la economía china creciendo arriba de 2 dígitos, este año probablemente cierre cerca del 6%, la India cerca del 8%, Vietnam probablemente por ahí. Es decir, son economías pujantes, pero que están perdiendo el dinamismo que habían traído los últimos 10, 15 años. Y para algunos países de América Latina, que no es el caso nuestro, pero que son proveedores de materias primas para esos países, ya están empezando a tener fuertes impactos. La Unión Europea sigue en una situación de mucha incertidumbre, no logra, creemos nosotros, recuperarse aún de la crisis de Grecia, de la crisis de España, de la crisis de Italia, y aunque pareciera que no se ha profundizado más la crisis, también es cierto que no logra alcanzar los niveles de crecimiento económico que como región había tenido en los últimos años. Brasil es una de las economías emergentes que más ha sido afectada durante este año, y todos los indicadores que hemos tenido a la mano nos muestran que probablemente se va a enfrentar un año igualmente difícil en el 2016. Es en ese entorno que Estados Unidos empieza nuevamente a recuperarse.
Y el hecho de que haya incrementado en 0.25 básicos la tasa de interés la Fed, algo que no hacía desde hace muchísimo tiempo, creo que es un buen indicador. Si hoy la Fed se animó a subir sus tasas, cosa que, insisto, no había hecho en mucho tiempo, es porque la economía estaba lista para resistirlo. Y creemos nosotros que esto va a dinamizar a la industria estadounidense, puede impulsar mucho el empleo latino y por lo tanto el empleo salvadoreño, y eso siempre es bueno, no solamente para la estabilidad de nuestros compatriotas allá, sino porque esto podría significar también un incremento no solamente de las remesas, pero también de nuestras exportaciones a ese país. Así que el mundo es complejo, es diverso, es cada vez menos predecible, pero nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, está mostrando unas tasas de recuperación bastante sostenibles que creemos que nos va a permitir pegarnos a la cola de ese crecimiento y aprovechar su buen momento. En el año 2015 la tarifa de energía eléctrica se ha reducido en 37%. Este día hemos anunciado la siguiente reducción en los precios del combustible. Ya llevamos 10 meses bajando los precios del combustible. Nuestras estimaciones es que en enero amanezca el galón de diésel por debajo de $2. En enero vamos a anunciar una reducción de la tarifa de energía cercana al 15%. Es decir, en enero la energía va a ser casi un 50% más barata de lo que era en enero de este año. La inflación ha sido negativa, ¿sí? Los últimos indicadores del Banco Central muestran una inflación negativa del menos 2%. Sin embargo, tú tienes razón, para muchos salvadoreños esto no se refleja en su bolsillo, en su calidad de vida. Y yo creo que eso tiene que ver en buena parte con percepciones, pero también en buena parte porque estamos en una economía que es poco incluyente y que por lo tanto los beneficios de ese crecimiento, moderado pero crecimiento al fin, de ese aumento de las exportaciones, de esa reducción en algunos precios esenciales, no se traduce literal y directamente a los bolsillos de la gente. De acuerdo con los últimos informes del Banco Central, cerca del 10% de la población salvadoreña se queda con el 30% de la riqueza que se produce en el país. Mientras nosotros no logremos construir una economía más inclusiva, donde todos los salvadoreños podamos participar de una manera más equitativa en los beneficios del crecimiento y del desarrollo, no va a ser igual para todos los salvadoreños porque no todos somos partícipes de ese crecimiento. Yo creo que es un problema de inclusión y de inequidad que es un problema endémico e histórico de nuestra economía. Y es una ruta que claramente señala 3 ámbitos particulares de trabajo. Uno, el reconocimiento de la importancia de volver a las políticas sectoriales, ¿sí? Los sectores productivos son distintos, requieren cosas distintas, apoyos distintos, estímulos distintos. Y por lo tanto estamos diseñando e implementando políticas que buscan atender esas particularidades de cada sector. En segundo lugar, un tema de estabilidad y certidumbre, que si bien es cierto no es únicamente potestad del ministerio, también es cierto que nosotros tenemos una fuerte labor en asegurar reglas claras, marcos normativos, legales, jurídicos, que le den a las empresas nacionales y extranjeras, grandes y pequeñas, la certidumbre y la estabilidad que requieren para hacer sus inversiones. Y un tercer ámbito de trabajo tiene que ver con la gobernabilidad. ¿Cómo le aseguramos a este país que somos capaces de construir e implementar políticas económicas que gozan del consenso, del beneplácito y del acompañamiento del sector privado? Y esto requiere de un enorme y permanente esfuerzo de diálogo, porque nosotros tenemos legítimas diferencias con algunos sectores productivos y eso no es malo. Lo que no se vale es que no nos podamos poner de acuerdo en cosas muy básicas. Y si algo hemos logrado en este primer año y medio de gestión es crear esos espacios de diálogo que hoy por hoy nos permiten tener todavía como grandes aliados de nuestras políticas al sector privado. Y una muestra de ello, y yo con esto finalizo, es que durante estos últimos 12, 13 meses hemos presentado a consideración de la Asamblea Legislativa 5 nuevos marcos legales
En las 5 ocasiones hemos ido de la mano con el sector privado a presentarlos y en las 5 ocasiones nuestras propuestas han sido aprobadas por unanimidad por todas las fracciones legislativas representadas en el Congreso. Yo creo que eso habla muy bien del esfuerzo que estamos haciendo y esas son las 3 principales rutas que vamos a seguir consolidando en los próximos años.